Bueno, 1:30 de la tarde avanza el informativo Hispano Informa y preste mucha atención porque a partir del viernes 22 de agosto el movimiento llamado Los 600.000 que cambiarán la Constitución, bueno, van a empezar a recoger firmas para impulsar una constituyente con el propósito de reformar la Constitución política. Esto luego de que el Tribunal Electoral diera, como decimos, luz verde a ese grupo liderado por José Luis Galloway, que cuenta ahora con la autorización del Tribunal Electoral. Esto en momentos en que se lleva también una, más que todo, alfabetización por parte de un despacho del gobierno central bajo la figura del profesor Miguel Antonio Bernal. ¿Qué aspecto surge ahora con este nuevo componente? Vamos ya nuevamente a comunicarnos con el doctor Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral. Ante todo, le agradezco, doctor, gracias por acompañarnos en verdad y gracias también por su espacio y sobre todo sus conocimientos. Bienvenido a Hispano Informa. Quiero empezar con este punto porque, a ver, está la famosa alfabetización constitucional, la que dirige el despacho del doctor Miguel Antonio Bernal, y ahora surge esta autorización por parte del Tribunal Electoral para recoger firmas. Estamos hablando de 620.227 a este movimiento, para impulsar también lo que dicen reformas a la Constitución. Quiero empezar por este aspecto, doctor, ante todo, y lograr la diferencia entre ambos. Bienvenido, ¿qué tal? Buena tarde. Muy buenas tardes, mucho gusto, Icar. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta entrevista. Sí, yo lo que estoy viendo es que hay dos iniciativas. Una que nace en la propia presidencia de la República y que es producto, entre otras cosas, de las promesas de campaña en el sentido de que el entonces candidato José Raúl Mulino ofreció convocar a una constituyente y ahora que ha sido investido de eso con el voto popular, efectivamente procede a hacer realidad esa promesa que hizo. Aún todavía no se ha convocado a esa constituyente, pero ya hay pasos que se están dando en ese sentido, con el propósito de inicialmente hacer lo que se ha llamado esa alfabetización constitucional. Debo decir que los esfuerzos que se están haciendo en ese sentido me parecen todavía muy raros, muy limitados. Sí. Un programa de capacitación para la ciudadanía panameña debería alcanzar por lo menos a 3 millones de habitantes, que son los ciudadanos que deben concurrir a votar para decidir si se adopta o no una nueva constitución. Y, y yo no veo que haya esfuerzos significativos como para llegar a el conocimiento de ese crecido número de panameños que no necesariamente están todos en capacidad de conocer lo que es la Constitución y qué significa eso. Pero por otro lado, ahora una nueva iniciativa distinta de la anterior, y eso hay que puntualizarlo claramente porque estamos en presencia de dos iniciativas diferentes. La primera, producto de la facultad que tiene el señor presidente de convocar a una constituyente, para lo cual tiene que llenar algunos requisitos que también están previstos en la Constitución, y la segunda, que es la iniciativa ciudadana. De acuerdo con esta iniciativa ciudadana, cualquier panameño puede solicitar al Tribunal Electoral que se abran libros para conseguir firmas que respalden la convocatoria a una constituyente. Y eso es lo que este grupo aparentemente no, ha hecho. Entiendo que aparentemente inicialmente el propósito era revocar el mandato del presidente Mulino. Debo decir también muy claramente que tal posibilidad de revocatoria de mandato a la elección efectuada por un presidente de la República no es posible legal ni constitucionalmente. Está previsto. Y después, cuando estos mismos argumentos se hicieron saber públicamente, entonces dijeron que bueno, que lo que se estaba haciendo era convocar a una constituyente para los fines de que se cambiara la constitución para hacer posible la revocatoria del mandato del presidente, con lo cual se desvirtúa un poco el propósito fundamental que tiene una constituyente, que es variadas razones que merezcan atención de la ciudadanía para hacer cambios, introducir mejoras y eliminar cosas que no hubieran servido anteriormente. A ver, dicho esto, doctor Márquez Amado, ¿no trae confusión a la ciudadanía? En primera instancia, el proceso que lleva el despacho
presidencial de ir, más que todo, dictando docencia y ahora una autorización del Tribunal Electoral dando luz verde a este movimiento. Al final, si bien son dos figuras distintas, con igual propósito, ¿no trae confusión a la ciudadanía, doctor? Puede que a una ciudadanía que no esté informada, como a cualquier persona que no esté informada, le traiga confusión el hecho de ver de pronto dos alternativas que apuntan a lo mismo, que es una constituyente, pero que surgen en diferentes puntos. Uno en la presidencia de la República y otra en la potestad que le otorga la Constitución a cualquier ciudadano para que lo solicite. Bueno, pero hasta ahí no tiene por qué ser superado, no tiene por qué ser un problema mayúsculo una situación como esa. Puede ser, la ciudadanía todos los días ve iniciativas diferentes, Sí. de diferente naturaleza también. Cada oferta que sale en los anuncios publicitarios en las televisoras o en los medios de comunicación, en la radio, son invitaciones a que una persona consuma esto o consuma lo otro. Bueno, ahora nos encontramos en lo mismo. Hay una iniciativa que es la de que el presidente está considerando la convocatoria a una constituyente. Para eso tendría que hacer una solicitud a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional aprobar esa misma convocatoria y luego se procede a llevarla a cabo. O otra alternativa es que, como en este caso, haya ciudadanos que hayan solicitado al Tribunal Electoral que se convoque a una constituyente y para ello piden que se abran libros donde se pueda firmar la cantidad suficiente que establece también la Constitución y las leyes para que haga obligatorio que el Sí. Tribunal Electoral llame a esa constituyente. A ver, en este aspecto, me quedo en este último, el movimiento deberá recabar aproximadamente 620.227 firmas de apoyo, equivalente al 20% del registro electoral al 31 de diciembre del año anterior a esta solicitud. Y para ello, pues quien deseen respaldar la iniciativa deberán acudir a las oficinas del Tribunal Electoral para plasmar su firma. Que me llamó la atención años anteriores cuando estaba el proceso de recolección de firmas para las candidaturas por libre postulación, habían kioscos del Tribunal Electoral, estaban las páginas web, habían apps que se bajaban para firmar. O sea, ¿por qué ahora cerrarlo solamente a ir o acudir a las oficinas del Tribunal Electoral? ¿No sería un poquito más engorroso que estas iniciativas ciudadanas presentes escollos ahora como esto? Le pregunto, doctor. Por supuesto que eso dificulta, porque no todo el mundo tiene la disposición de tomar un medio de transporte para ir a una oficina pública. Ya ir a una oficina pública implica cierta aprehensión, porque conocemos que las medidas burocráticas siempre son inconvenientes, son desagradables. Cosa que deberíamos superar, por cierto, haciéndolas mejor. Pero lo cierto es que de esa manera se desalienta que haya ciudadanos que vayan a concurrir a prestar sus firmas. Debería, en mi opinión, hacerse siempre de la misma manera. Si para que haya Sí. un candidato independiente se permite que circulen los libros acompañados de funcionarios del Tribunal Electoral que vigilen para que no se haga nada indebido con ellos durante su circulación, pues acá debería hacerse el mismo procedimiento, debería seguirse el mismo Sí. procedimiento de tal manera que no se vaya a estimar desapercibidamente o apercibidamente que efectivamente hay un tratamiento diferente que hace más difícil o más fácil en beneficio de unos o en perjuicio de otros que se consiga ese número de firmas requerido por la ley. El Ujú. Tribunal ha dado la misma medida por igual para todos siempre. Bueno, a juicio le pregunto, usted fue magistrado del Tribunal Electoral, don Guillermo Márquez, además una referencia siempre para los medios, para entender, sí, sobre todo la dinámica electoral. Esta es una iniciativa de un ciudadano y ha recibido el aval o el visto bueno del Tribunal Electoral. Eh, ¿Cómo le usted tendría asidero, lograría buen puerto? ¿Lograría, estamos hablando de 600.000 firmas, doctor? Es muy difícil y ya antes ha habido iniciativas en el mismo sentido que no han eh, culminado exitosamente, porque es un número francamente alto. Fíjese que para constituir un partido político apenas se requiere entre un 2 y un 5%. En las condiciones más difíciles ha sido el 5%
de los votos válidos de la última elección, que siempre es menos que el 20% del padrón electoral. 20% es la quinta parte de todos los ciudadanos que aparecen en el padrón electoral. Y en ese padrón electoral están inscritas en este momento alrededor de 3 millones de personas. Sí. Y ese 3 millones de personas, el día de las elecciones, más o menos un 25% se abstiene de concurrir a votar, lo cual quiere decir que votan es el 75% restante, que son bastante menos que los... Es decir, lo que se está pidiendo ahora es muchísimo más que lo que se necesita para un partido político. Ahora bien, debo decir también que nace una especie de competencia entre quienes abogan porque la que tenga preferencia sea la iniciativa ciudadana y quienes tendrían un camino más fácil porque hay condiciones menos dificultosas, quienes abogan por un camino que es el de que el presidente de la República haga uso de esta potestad y envíe a la Asamblea un proyecto para que sea aprobado y se llame entonces a esa Asamblea Constitucional. Bueno, tengo que esperar ahora, los tiempos están corriendo. Lo importante es que este movimiento llamado los 600.000, que cambiaría la Constitución, va a empezar entonces a partir del próximo 22 de agosto ese proceso de recolección de firmas. Doctor Márquez Amado, gracias por acompañarnos. Buena tarde. Buenas tardes, mucho gusto, Ricardo. Saludos y mis respetos también. Gracias por siempre dictar docencia con nosotros. Bueno, vamos a estar pendientes a ver. Sería, como dice el doctor, una competencia que inicia. A ver qué tiempo y de qué forma van a lograr ambas figuras recolectar esas firmas. Una por docencia y acción desde el legislativo, otra por recolección de firmas, iniciativa que se emana de parte de la ciudadanía. A esta hora marcamos una pausa y en breve otros temas así importantes aquí en Hispania Informa. Hola, buenas. Señor director, bienvenido. Edna Jaramillo le saluda. ¿Cómo está? ¿Puede encender la cámara, por favor? Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo está? Disculpe la demora, ¿oyó? Hubo unos detalles técnicos acá que tuvimos que resolver y unas personas que estaban acá con una situación en particular. Así que le pido disculpas. No se preocupe. Gracias.